chiquicultores, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefaní y esto es Chiquicultura. El día de hoy nos encontramos con Noemí Juárez, subdirectora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. ¿Cómo estás, Noemí? Es un gusto en conocerte. Para mí también es un gusto conocerte a ti y a todas tus amigas y amigos que te siguen. Gracias. Noemí, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas? Claro que sí, con mucho gusto. Mira que yo soy maestra de historia. Me dedicaba a dar clases de historia en secundaria para adolescentes, como supongo también es todo el público y amigos que te acompañan. Entonces yo primero estudié en una normal, que es para dar clases de historia, y después estudié una maestría y ahorita estoy estudiando el doctorado en educación también. Y actualmente me dedico a trabajar aquí, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Aquí me dedico a todo lo que tiene que ver con actividades para maestros, para niñas y niños, talleres infantiles, creación de materiales, así es que son muchas de las actividades, pero todo siempre relacionado con la historia. Excelente. Noemí, ¿de pequeña te gustaba leer? Sí, me gustan mucho las historias y yo creo que por eso también ya cuando crecí me dediqué a estudiar historia de una manera más formal, pero las novelas y todos los libros me siguen llamando mucho la atención y leer es algo que disfruto mucho. De acuerdo. Noemí, de niña, ¿qué soñabas que querías ser de grande? Primero quería ser geóloga, que es quienes estudian las piedras, los dinosaurios, pero de manera inmediata me di cuenta que quería ser maestra. Me gustaba mucho la enseñanza, compartir lo que uno sabía, y yo jugaba mucho con mi abuela. Mi abuela no sabía leer y escribir, entonces yo jugaba mucho a enseñarle a las sílabas, las palabras, y creo que de ahí nació mi amor por la docencia. ¡Qué bonito! Noemí, ¿qué te motivó a querer ser maestra y estudiar más sobre la historia de México? Lo que me motiva a ser maestra es que, como te contaba, pues mi abuelita no sabía leer y escribir y para mí eso era muy difícil. No creo yo creo que todas las personas tenemos derecho a aprender a leer y escribir, porque estas dos herramientas nos abren el camino, nos ayudan mucho en la vida. Entonces, para mí era muy importante que todas y todos pudieran y tuvieran acceso a la lectura y a la escritura. Entonces, esa fue la razón principal. Y la historia, pues porque me gusta mucho, en verdad, desde que iba en secundaria, se me hacía muy emocionante todo lo que pasaba, pues no solamente en las batallas o en estas cuestiones que a veces aburren mucho, pero pues son muchas personas que involucran pues sus propios sentimientos, sus propias emociones, hacen cambios en la historia de todos nosotros, así es que desde la secundaria puedo decir que es una materia que me apasionó y afortunadamente me pude dedicar a ella. De acuerdo. Noemí, platícanos un poco sobre el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. ¿Qué podemos encontrar? Ay, qué padre pregunta. Pues mira, estamos por cumplir 70 años, así es que los invitamos a nuestro próximo cumpleaños. Nosotros fuimos creados en 1953, o sea, ya tenemos muchísimo tiempo. Y como su nombre lo dice, nos dedicamos a 3 revoluciones de nuestro país: Independencia, Revolución Mexicana y entre estas dos el periodo de la Reforma. Entonces, aquí trabajan historiadores e historiadoras que nos dedicamos a investigar pues sobre los personajes, los sucesos, y también nos dedicamos a hacer libros, exposiciones como la que está en este momento, hacemos también entrevistas, premiamos a historiadoras e historiadores reconocidos, recuperamos tesis, es decir, hacemos todo un trabajo para recuperar la historia de nuestro país, sobre todo independencia, reforma y revolución. ¿Qué importancia tiene esta exposición sobre el general Felipe Ángeles y hasta cuándo estará en el INEL? Mira, Felipe Ángeles fue una figura que estuvo muchas veces un poco oculto en la historia, como muchos otros personajes y como otros actores. Por ejemplo, es difícil que encontremos historia de mujeres, ¿no? O historia de niños o de niñas, ¿no? Es muy difícil que, por ejemplo, si ahorita le preguntamos a quienes nos están viendo el nombre de algún niño de la historia que recuerden, pues se nos vienen así muy poquitos a la mente, ¿no? A mí ahorita, por ejemplo, Narciso Mendoza, ¿no? Un niño que pasó también a la historia en el periodo de independencia. Y así,
van pasando con muchos personajes y en el caso de Felipe Ángeles fue uno de ellos, como que quedó un tiempo olvidado, pero afortunadamente ahorita su figura la han ido recuperando. ¿Por qué es importante Felipe Ángeles? Mira, él se formó académicamente, era una persona muy preparada, y además de todo muy humana, ¿no? Toda su lucha siempre la hizo con fines democráticos y de humanista. ¿Qué es esto? Para que esto de no quede como palabras muy difíciles. Era una persona que se preocupaba por los demás, que quería en efecto un mejor México para nosotros, que luchó siempre bajo las reglas, bajo un honor muy importante. Entonces fue un personaje muy importante porque tiene muchos valores que nosotros podemos replicar. Noemí, ¿qué importancia tiene la mujer en la historia de nuestro país? Uy, bastante, ¿no? Nada más imagínate, ¿no? Es una fortuna que tú y yo estemos ahorita aquí sentadas y estamos tú y yo aquí sentadas porque hubo muchas mujeres antes que tú y que yo que nos dieron la oportunidad de hacer esto, que lucharon para que pudiéramos tener derecho a la educación, para que pudiéramos tener derecho a una reunión, a estudios. Entonces, conocer la historia de estas mujeres nos permite conocer también a nuestras antecesoras. Tú debes de saber, y todos nuestros amigos, que las mujeres han participado siempre en la independencia, en la reforma, en la revolución, pero no solamente con esas acciones que muchas veces decimos cocinando, cuidando a los niños, que son muy importantes porque hay que alimentar a la tropa, pero también ellas fueron periodistas, correos, espías, fueron mensajeras, ellas eran muy inteligentes, eran intelectuales, escribían periódicos, propagandas, así es que su participación siempre ha estado en nuestra historia y es muy importante difundirla. Así es. Noemí, platícanos un poco sobre tu libro, Leona Vicario hasta el último súplico. Muy bien, pues este libro surge porque hace un año fue dedicado a Leona Vicario, ¿no? Hace 2020 fue el año de Leona Vicario. Entonces mi intención fue recuperar la historia de esta mujer que muchas veces estuvo nada más relacionada a su esposo es Andrés Quintana Roo. Entonces muchas veces cuando alguien hablaba de Leona Vicario, ¿qué decían? Es la esposa de Andrés Quintana Roo, ¿no? Pero nosotros no deberíamos hablar de lo que ella propia hizo, ¿no? Entonces, por eso este libro pues habla acerca de su biografía, pero desde ella, desde lo que ella pensaba, decía, hizo. Entonces, marca el tiempo que estuvo en los campamentos insurgentes, cuando estuvo detenida, cuando le estuvieron interrogando. Así es que es muy importante porque pues le regresamos su voz, ¿no? Hacemos que León hable por sí misma y ya no nada más decir, ay, fue la prometida de Andrés Quintana Roo o fue la esposa de fulanito. No, así decimos lo que ella realmente estuvo haciendo durante todos esos años. Y bueno, es un libro de descarga gratuita que lo pueden encontrar en internet fácilmente. Como mujer, ¿ha sido difícil tu carrera? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque estamos muchas veces acostumbrados a que hay pocas mujeres que tienen un puesto de mando, ¿no? Pensemos, por ejemplo, pues que muchas de las personas que a veces tienen un puesto de mando son varones, porque eso es lo que tradicionalmente se pasaba. Entonces, cuando llega una mujer, es muy difícil romper patrones, porque nuestra sociedad a veces todavía está o todavía no rompe con ciertos estereotipos, ¿no? Muchas veces te dicen, bueno, si tú pides algo no te lo dan porque eres mujer. Y es una doble carrera, pero vale la pena y la debemos de luchar y la debemos de seguir trabajando. ¿Por qué? Porque vienen niñas como tú y nosotras, las que estamos un poco más grandes, debemos abrirles a ustedes la brecha. Y así es que aquí estamos y aquí vamos a seguir. Y sí es complicado porque todavía lamentablemente hay mucho machismo en las instituciones, en las escuelas, en la calle, pero lo importante es que aquí seguimos y aquí vamos a seguir. Así es. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Qué pregunta tan interesante. Si tuviera un poder, sería el de resucitar. Y resucitaría a mi abuela. Si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Ay, me encantaría ir al México en la época en que era Mesoamérica. Siempre he tenido mucha curiosidad por ese tiempo, ¿no?
En algunos momentos tenemos fotografías, como en la Revolución, pues tenemos algunas fotografías, en algunas tenemos, pero de esa época pues no tenemos nada, algo cercano a la realidad. Entonces me encantaría en la época de los mexicas, de cuando llegan los españoles, de cómo se da ese contacto, me encantaría viajar a esa época. Sería muy padre. ¿Qué propones para que más niñas, niños y jóvenes se acerquen a estudiar y conozcan sobre la historia de nuestro país? Pensamos muchas veces que la historia es muy aburrida y no los culpo, porque a veces pareciera y a veces lo es, porque estamos acostumbrados a puros nombres, ¿no? Que decimos Hidalgo, Allende, Aldama, que en 1810, luego 1820 y así nos vamos. Y esa historia es muy aburrida, esa no es historia, esa son datos. Yo creo que los niños, las niñas, los jóvenes se deben de acercar a la historia desde una historia más cotidiana, de algo que nos llame la atención, de algo que sea cercano a nosotros, desde los juegos, desde la ropa, desde otras festividades, es decir, que nos lleve a otro mundo que no conocemos y tal vez así nos empiece o se empiecen a interesar más. Pero yo les invito, en verdad la historia es apasionante. Bueno, muchas gracias, Noemí. Fue un gusto en conocerte y gracias por la entrevista. Estuvo muy padre, interesante y me gustó mucho. Y espero que a ti también te haya gustado. Es lo mejor que me han hecho. Muchas gracias. Gracias. Adiós.